Un día me contacta y me dice: Iván, mira esto. Lo que descubren en las islas Sandwich del Sur, que están prácticamente en la Antártida, es una isla pequeña remota con una montaña. Algo había impactado con la montaña por arriba, había destrozado y había caído una cosa alargada que había dejado unos metros un rastro. El objeto es alargado, mide unos 7 metros aproximadamente. Hay algo congelado allí, no sabemos qué es. Amanda 13 es un proyecto oficial que se convirtió en el proyecto Ace Cube hoy por hoy para investigar neutrinos en la Antártida. Suiza lo hace en un lugar no reclamado de la Antártida. Pues ahí es donde se hacen proyectos que digamos que quizás no son legales. Empiezan a perforar, ¿vale? Suiza contrata unas máquinas gigantescas para hacer agujeros y están 3 días perforando el agujero. La cámara la dejan quieta a 2,7 kilómetros de profundidad. La dejan ahí 3 días. Entonces, cuando quieren perforar más, al tercer día, van bajando más de 2,7 y ven unas luces que se generan en la cámara de la perforadora. Y se extrañan, ¿qué son estas luces a esta profundidad? Luces pequeñitas, como si fueran luciérnagas, pero en el agua. Y en eso que se cruza ante ellos una estructura espinosa que se deja ver y desaparece. Es cierto que en la Antártida hay muchas oquedades, hay agujeros gigantescos, hay algunos donde se ven compuertas, hay unas fotos muy famosas en la Antártida de unos agujeros muy grandes con una media compuerta como cerrando. No me extrañaría nada que bases militares estuvieran haciendo cosas bajo los hielos. ¿Qué diantres es eso, Iván? Pues poca gente sabe que este misterio fue descubierto por mí. 3, 7, 4. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy no estamos en nuestra cueva, pero estamos en otra cueva. Y estamos en la cueva de nuestro buen amigo Iván Martínez. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, Xavi. Pues muy bien, aquí bajo tierra, ¿no? A 700 kilómetros de Bajo profundidad. Y muy bien, aquí vamos a hablar de cosas frías. Vamos a hablar de cosas frías, sí, porque hoy nos atañe un temazo que me habéis pedido muchos y es el tema de la Antártida. ¿Y quién mejor que Iván Martínez para hablar de la Antártida? Estábamos buscando temas, ¿no? Hace unas semanas y digo, tío, ¿de qué podríamos hablar? Y se me vino a la cabeza Antártida. Y ese es el temazo. ¿Por qué la Antártida? Fijaos que la Antártida, o lo que se supone que ocurre allí, en esas partes del mundo, siempre ha sido un misterio, ¿no? Siempre ha sido algo súper misterioso. ¿Qué diantres? ¿Por qué hay esas bases? ¿Qué hacen allí los científicos? La gente que sepa de ciencia, no sé qué, va a decir, tío, pues ya sabemos lo que hay, están haciendo pruebas, están haciendo no sé qué. Bueno. Y que la mayoría de naciones principales tengan allí su equipo científico ahí metido y todo eso, no sé. Es un poco raro todo eso. Iván, ¿tú cómo lo ves? Tú que, para arrancar un poco la conversación, Bueno, ¿cómo pues ves es ese tema? súper raro. De hecho, hay zonas en la Antártida que no están reclamadas, que son de nadie. Y allí se están haciendo cosas muy raras. Yo cuando me planteaste hablar de la Antártida, no quería hablar de lo típico. La gente aquí no se va a encontrar lo típico. He elegido varios temas dentro de la Antártida raros, pero raros de verdad. O sea, de los que no se suelen escuchar. Y hay uno que luego hablaremos de un barco. Menuda historia más épica. Jamás había escuchado una historia tan épica como la del Endurance. Pero eso para luego, ¿eh? Wow. Bueno, decir que España tiene un barco mítico que es el Hespérides, un barco así como de color rojo. Hay militares españoles allí haciendo sus cosas. No sé qué hacen, pero bueno, ahí está. Vámonos primero al misterio. Y esto la gente va a decir, ¿cómo? Que aparte del área 51 hay otras áreas. Pues sí, el área 122. Cuéntanos qué es eso. Claro, hay muchas áreas secretas en el Sí. mundo. La más conocida es la 51, allí en el Groom Lake. Sí. Pero luego hay otras. Venimos de ahí, ¿eh? Sí. Un rato. Hemos grabado del 51 de Bob Lazar. Pero claro, hay otras áreas como la área 122 que es muy poco conocida. Y esto se dio a conocer gracias a una periodista de investigación llamada Brenna Barraclough.
Brenna Baraklund era una periodista que es contratada por Estados Unidos y Nueva Zelanda para hacer un documental de investigación en un lugar llamado Área 122 en la Antártida. En principio es algo totalmente normal, una periodista que llevan allí para hacer un documental de, digamos, de cosas cotidianas que hace un equipo de investigación que hay allí. Analizar Exacto, pues, es científico. Animales o plantas o lo que sea, ¿no? Sí, lo que pasa es que allí lo que se encuentra es una estación meteorológica para estudiar la capa de ozono. Esa es para que la contratan. Tiene que hacer unos informes, un documental, pero lo que se encuentra allí es algo muy raro. Encuentra un contenedor de color verde como base principal, muy alargado. Entra y lo que ve son ordenadores de los años 80 o a principios de los 80, unos ordenadores ultra antiguos. Y ella empieza a hacer el reportaje y dice, ¿por qué hay gente en la Antártida con ordenadores ultra antiguos estudiando el comportamiento de la capa de ozono? ¿Qué sentido tiene esto? Pues empieza a preguntar, empieza a recoger datos y descubre que los militares están 24 horas con sus fusiles, con armamento algo más allá de lo que se espera allí en la Antártida, rodeando toda esa base. Recordemos, base 122, estudio meteorológico, capa de ozono, ordenadores muy antiguos y todo lleno de militares. Y resulta que la periodista, a lo largo de los días que estuvo haciendo reportaje, ve como muchos militares estaban más allá de la derecha de la base en una montaña en la Antártida. Pero la montaña hay fotos, porque ella lo sacó todo en fotos. Esto no es ni rumores ni leyendas. O sea, ella lo documentó sí. Con fotografías. Y además pasó del documental más allá de decir esto solo es capa de ozono. Ella dijo lo que vio y lo mostró, y lo que mostró fue una pirámide enorme. Al lado, justo al lado, la base tiene una pirámide que nos recuerda a esa fotografía de la Antártida que se hizo viral de una pirámide porque tiene los ángulos tan... ¿Negra? No, esa es la de Alaska, ¿no? Sí. Ahí está en Alaska. Pues base 122 está al lado de una enorme estructura en forma piramidal en la Antártida cuyas imágenes en alta definición sacó la señorita Brenna. Y a ver, ¿se sabe el año que ocurrió esto? ¿Lo has dicho? No, porque claro, a mí lo que me es reciente, ¿eh? No es de hace 30, 40 años. Ordenadores antiguos ahí funcionando, pero... Yo he llegado a teorizar que los ordenadores antiguos se usan para protegerse de hackeos. Porque hay ordenadores antiguos que no tienen los protocolos de ahora y por alguna forma, que yo desconozco pero sé que se hace, se pueden emplear para ser inhackeables. Ahora bien, ¿para qué quiere una estación meteorológica? Ordenadores de los años 70 y militares alrededor de todo eso. Y además, ¿qué es esa especie de contenedor alargado verde? Ella sospechaba, porque luego le hicieron entrevistas, de que había bajo tierra otras instalaciones, pero eso ya ella no pudo acceder. Buah. ¿Se sabe de qué país o tal? ¿O es una base? Nueva Zelanda y Estados Unidos. Okay. Un conjunto de los dos. Nueva Zelanda tiene muchas operaciones en la Antártida. Luego veremos otros casos de cómo Nueva Zelanda está metida en proyectos como Amanda 13, luego hablaremos. Pero sí, Nueva Zelanda y Estados Unidos están metidas en los mayores misterios de la Antártida. El caso es que, claro, ¿esa pirámide será simplemente una montaña con forma casual a pirámide? ¿Por qué hay tantos militares en la zona? Las imágenes son de alta calidad. Las puedes poner, obviamente. La gente se va a hacer preguntas. ¿Qué ha pasado con eso? Nadie lo sabe. Ha quedado en el olvido. Y se repite el patrón, ¿no? Una estructura, entiendo que grande, en forma de pirámide. ¿Cuántos enigmas tiene esa forma, ¿no? La pirámide, en todas partes del mundo, no solo en Egipto. Recordemos que hay muchas estructuras muy antiguas, más antiguas de lo que nos puedan decir a nivel académico, aunque no se quiera reconocer muchas veces, pero lo son, y ahí están. Ella entiendo que no tiene ni idea de ni la antigüedad de esa estructura ni nada de eso. Claro, ella llegó hasta donde le dejaron. Recordemos que es contratada para hacer una especie de documental de cómo
estas instalaciones captaban pues información sobre cómo está la capa de ozono, que además en las fotografías se ve una especie de esferas enormes como instalación meteorológica cuya función era observar si la capa de ozono tiene agujeros y demás, pero tú ves la tecnología empleada para crear esas esferas y eso vale millones y millones de dólares, por lo que no se entiende cómo utilizan ordenadores de los años 70-80 con esferas que hoy en día es de la más alta tecnología. Están en el mismo lugar, al lado del contenedor verde y de la pirámide gigantesca. Claro, ella no sabe qué es eso, pero le resultó extraño y como olfato de periodista que era esta mujer, Claro. pues lo contó abiertamente. Wow, muy interesante. Es que el mundo tiene tantos lugares, tantos lugares. Sí, sí, sí. Tan extraños como puede ser el mundo criptozoológico. Bueno. Y es que, como no podía ser menos, en la Antártida también se supone que hay animales. Y de hecho, una de las excusas a nivel científico que se utiliza es la fauna de allí, que sí hay un tipo de focas solo de allí, un tipo de aves solo de allí. Sí, es verdad, y no se puede negar, es innegable. Pero montar todo ese pifostio para estudiar focas y aves, pues como que no me cuadra. ¿Por qué he sacado el tema criptozoológico? Porque allí también hay todo esto. Entonces, me has dicho que querías hablar de un punto que es el monstruo de Cabagón. Sí, dilo bien, porque si no, hablamos de Cagallón. No, de Cagallón no. El monstruo de Cabagón. ¿Qué diantres es esa bestia infernal? Esto es una de las historias de criptozoología más documentadas que existen sobre la Antártida. Wow. De hecho, hay un seguimiento durante años de apariciones de este ser que fue llamado Cabagón. ¿Pero Cabagón de qué viene? Ahora lo contarás. Cabagón viene de una especie de vocablo del japonés que simboliza monstruo hipopótamo. Es una mezcla híbrida de palabras, el Cabagón. La primera aparición aparece en la prensa japonesa. Lo encuentra un barco, que tengo por aquí el nombre, el capitán Kimura, barco pescador de atún, el Kopira Maru. Estaba muy cerca de lo que es Nueva Zelanda. Lyttelton es una ciudad cerca de Nueva Zelanda, y la Antártida. El 28 de abril de 1974 se encuentra este barco pesquero en alta mar y de repente ve como un bulto de color gris de unos 2 metros en medio del agua. Sabes que allí, aparte del frío hielo de la Antártida, no hay absolutamente nada. Ajá. Y destaca más por encima algo oscuro, algo negruzco. Sí, que lo ves rápido. De hecho, en los documentales ves rápido las zonas donde están las focas o lo que sea, porque se ven los puntitos sobre la nieve, sobre el hielo. Pues más a favor de la Antártida, en la Antártida no hay morsas, están en el Ártico, porque lo primero que pensaron fue, ¿será una morsa? Pero claro, no corresponde porque eso está en el Polo Norte. Y se acercan con el barco porque les llama la atención muchísimo. Una estructura en forma más o menos piramidal o como un montículo, y ven que el objeto se mueve, empieza a moverse. Ven unos ojos de color rojo enormes y unas fosas nasales igual de grandes que los ojos. Uf. El objeto les mira y se hunde despacio y desaparece. O sea, en la prensa japonesa hicieron un dibujo y el dibujo da bastante miedo, del Cabagón. Ostras. Da bastante miedo. Entonces empieza a investigar el capitán Kimura, que era el que llevaba este barco, y sorprendentemente encuentra registros más antiguos de 1932. ¿De otros navegantes? De otro barco japonés. La coincidencia es bastante grande. El barco llamado Soya está en la bahía de Lützow, en la Antártida, y allí el capitán Matsumoto ve esta vez un objeto de 10 metros aproximadamente, con la cabeza igual descrita, ojos rojos, unas fosas nasales de 4, muy grandes, o sea, eran 4 puntitos. 4 agujeros de nariz. O lo que ellos identifican con nariz, a lo mejor era otra cosa, pero esta vez 10 metros.
¿Por qué? Pues porque se le ve el cuerpo a este ser. Lo describen de 10 metros, pero totalmente peludo. Muy peludo, muchísimo pelo. Y la cabeza en forma de triángulo, como es descrito anteriormente. Bueno, que sería posteriormente realmente, Sí, sí, porque sí. este es un avistamiento más antiguo. Claro, tenemos 2 reportajes en zonas parecidas de la Antártida por 2 barcos pesqueros japoneses y acabó siendo registrado como uno de los elementos más extraños de la criptozoología de la Antártida. Hay otros críptidos que son más legendarios, ¿no? Como los Ningen, que hemos Sí, visto unas fotografías muy raras, pero es más mitológico, legendario, no se ha visto nunca algo así. Pero estos sí, los reportes son bien Los reales. reportes de gente, de profesionales, de gente que estaba trabajando, ¿eh? Que, Claro. que eran pesqueros, entiendo, ¿no? Ujú. O sea, quiero decir, no, repito, y yo incido mucho con los testigos y con todo eso porque estas cosas raras le pasa a gente cotidiana, a gente normal que está Claro. trabajando, no gente que, no, yo soy el gran explorador de no sé qué y me vas a contar No, el qué. gente normal. De hecho, cuando hice un vídeo del Cabagón en mi canal, encontré los recortes de prensa originales. Y había muchísima más información. De hecho, el de 1932, él decía que tenía como hombros. Pero claro, un bicho con hombros de 10 metros, la mitología japonesa muchas veces le da pues un aspecto más humanizado. Antropomórficos, sí. Exacto. Así Los que, kaiju lo llaman los japoneses, los kaiju, como en la película. Godzilla, la Ujú. tortuga esa gigante que tira fuego. Los japoneses sí que a nivel mitológico sí que le dan mucha forma de hombre, ¿no? Antropomórfica. Esto se ve reflejado en este tipo de dibujo que tienen los japoneses, se llama ukiyo, estos cuadros legendarios. Ahí cuando dibujaban animales o seres extraños o los propios oni, los demonios, cuadra bastante con la visión de un japonés de los años 30 que podía tener, igual si lo hubiera visto un americano hubiera visto también esa estructura, porque claro, ellos ven que es una estructura orgánica, no material, Orgánica y en movimiento, que además acaba desapareciendo también bajo las aguas. Y describen, en el caso del 32, como que al final de esos 10 metros tenía una aleta, todo con pelo y una aleta. Está mezclando un poco el mamífero con los seres marinos, así. Claro, es lo que dices tú, puede que tenga cierta connotación de la visión japonesa tradicional. claro, Pero cultural. algo se vio. Tú imagínate en la Antártida, el ser humano ahí prácticamente no está. Pueden evolucionar seres de forma paralela. De hecho, tengo aquí en mis apuntes, y esto puede ser relevante, hay un animal extinto hace 27.000 años que lo llamaban el desmutílida. El desmutílida. Se parece mucho a las descripciones. ¿Sí? Si buscan en Google pueden Que es encontrar. como una especie de bicharraco que... Un ser marino bastante grande que tiene la forma del cabagón en la cabeza. Pero, claro, Wow. extinto hace 27.000 años. Claro, ¿no? Y piensa que... Dime tú qué año, ¿no recuerdas que se ha descubierto tal calamar gigante en tal zona de no sé dónde? Todos los años. Todos los años se descubre algo entre los océanos. ¿Quién te dice que ahí, en un lugar tan remoto y que hay tanto secretismo y que tal, no se van a esconder tantas cosas? Claro, claro. Tú Claro, dime. fíjate también, claro, lo llamaban monstruo hipopótamo, cabagón. Claro. Lo confundían con morsas, pero son del Ártico. ¿Quién sabe lo que es ese bicho? Me encantan estos temas, ¿eh? Y la de casos y casos que hay. Y sigo repitiendo lo mismo. ¿Qué ímpetu debe haber ahí, no? Que luego en conclusiones me molaría que desarrolláramos eso, ¿no? Vale. ¿Qué diantres podemos sacar de lo que se busca ahí arriba? Hay muchas ideas, o sea, hay muchas teorías súper rocambolescas, que hay algunas que, bueno, y hay otras. Claro, hay de todo. Hace no mucho, sin dar nombres, salió un tipo que decía que tenía grabados cosas de allí de la Antártida, luego se ha descubierto que era todo una patraña y no lo sé, la verdad. Pero bueno, hablando de objetos ahí a lo lejos y que hemos estado hablando de este cabagón y que los marineros lo veían ahí
Hay un caso muy raro que es el extraño objeto de las Islas Sandwich del Sur. ¿Qué diantres es eso, Iván? Pues poca gente sabe que este misterio fue descubierto por mí. ¿Qué? O sea, es un misterio que descubrí yo y un amigo con el que tomaba café, se llamaba Paco, que ya perdimos el contacto. Pero bueno, más por su parte que por la mía, porque él investigaba muchísimo el Google Maps. Le gustaba muchísimo pasar horas con el Google Maps. Y sobre todo en la parte de la Antártida. Un día me contacta y me dice, Iván, mira esto. Lo que descubren en las Islas Sandwich del Sur, que están prácticamente en la Antártida, es una isla pequeña remota con una montaña. Algo había impactado con la montaña por arriba, había destrozado y había caído una cosa alargada que había dejado unos metros un rastro y había quedado congelado en la nieve. Claro, como yo lo describo es una forma, pero si tú ves la imagen, ves como una especie de bólido que choca contra la montaña y se queda congelado en medio de la nada. A raíz de hacer un vídeo sobre esto, hay un canal llamado Secure Stream o algo así, ¿En inglés? en inglés, Ajá. que es vídeos de ovnis. Pues se bajó mi vídeo, le recortó mis logos y mis cosas y lo subió. Repórtalo. Sí, ya lo reporté y todo. Y al final. Pero bueno, al final reconoció que lo había cogido de mi vídeo y se hizo viral, millones y millones de visitas porque es impactante. Wow. El objeto es alargado, mide unos 7 metros aproximadamente. Hicimos comparativas para ver si se trataba de un barco. Y no, está en medio del hielo, no está en el agua. Y la destrucción de esa montaña era clara. Hay algo congelado allí, no sabemos qué es. Wow, tío, Iván. Es que me encanta, tío. Me encanta que pasen estas cosas. Sí, Mira, sí. Esto yo ya te lo expliqué, pero lo voy a repetir porque es que ahora todo el puzzle Vale. se ha encajado de una manera que da hasta miedo. Hostia. Hace no sé cuántos podcasts que grabamos te hablé de que el público igual se acuerda. Hace un año escaso o así, se me viralizó un TikTok donde William hablaba de que Jeremy Corbell en 2027, bla, 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 una invasión extraterrestre, bueno, típico. TikTok, pues a veces te tiras un pedo y se viraliza y... Sí. No, lo digo porque igual no te pasa, igual te pasa a ti y a mucha gente que debe subir contenido que sube algo que cree que es increíble o lo ve Sí. Dios y luego se te viraliza algo que no tiene sentido. Siempre pasa eso. Vale, lo digo por eso, no por despreciar nada. Porque hay mucho repipi. La cuestión es que me llega un mensaje privado y me dice, no puedo dar nombres ni nada, pero me dice que él trabaja en la Antártida o trabajó y que presenció algo en unas islas o en un lugar cercano a la Antártida mientras trabajaba y que además trabajaba en el Hespérides. Vale. ¿Te suena? Uh-huh. Ese objeto del cual él dice que vive algo brutal, bla, 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 bla. No puedo dar detalle porque él me dijo que no lo puedo dar, pero es que me describe exactamente lo que me estás diciendo. Ostras, a ver si es el mismo objeto, porque... Yo tengo aquí dos conclusiones. Una, el tío ha visto tu vídeo y me ha enredado. O dos, estábamos hablando de lo mismo, pero no sé, él me pasó fotos del Hespérides y todo. ¿Y del objeto? No, él es una persona que, no sé, perdí el contacto. Si ves esto, escríbeme, por favor, porque te quiero entrevistar. Él me dijo que quería venir al canal, pero que aún no podía porque justo este año, a finales de este año, se desclasificaba todo ese tema. Porque en España tienen que pasar 25 años. Ya. No puedo dar muchos más datos, pero por él, porque no quiero que se enfaden ni que nada, pero
interesante porque cuadra perfectamente con esto de las islas de Sandwich. ¿Estamos hablando del mismo objeto? No lo sé. ¿Estamos hablando de alguien que igual ha visto tu vídeo y ha querido fantasear conmigo? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, ahí está. Sí. Por eso digo que es sorprendente. Sea lo que sea, es un misterio, porque lo tenemos al alcance de 3 clics mediante el Google Maps. Lo podéis ver, podéis rotar, ver los ángulos. Ahí hay un objeto muy extraño congelado que ha roto una montaña. ¿Un meteorito? Pues los meteoritos no son alargados, porque la forma es alargada unos 7 metros. Y el rastro es bastante, ¿eh? Lo que deja. Ay, Luego- me luego- tengo que morder la lengua porque no puedo explicarlo, tío. Ah, luego te lo pues, explico, luego te lo explico. Vale, Porque no quiero que se enfade. Él sí llega a ver esto, pero vale. buah, es que es muy heavy, tío. Pero O sea, bueno. bueno, no lo digo. Digo, se da lo mismo, alargado y todo. No, no lo digas. Si no puedes, no. Da igual. No, que a mí me da la sensación de que igual, por lo que me describió, estamos hablando de lo mismo. Solo que tú lo descubriste por Google Maps, porque está ahí. Y el por qué, sí, porque no puedo entrar en detalles, pero está por ahí, ¿vale? No lo sé, no lo sé. Yendo a otro tema, que es otro de los temas que vas a tratar hoy, es el de la operación Amanda 13. Vale. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó ahí? Ostras, esto es complicado, este tema, ¿eh? Mira, esto, lo primero de todo, tengo aquí mis notas, porque hay muchos datos que no quiero yo equivocarme. Dale, sin problema. Amanda 13 es un proyecto oficial que, bueno, se convirtió en el proyecto AceCube hoy por hoy para investigar neutrinos en la Antártida. Lo que pasa que antes de ser AceCube se llamaba Amanda 13 y hubo otros Amanda. Wow. Hasta el 13 habían pues ¿Pero 12 Amanda más. quién era? ¿Alguna científica de allí? No. Es el nombre en clave del proyecto, Ok. que lo que hacía era perforaciones muy, muy profundas en la Antártida. Hicieron muchas. En 1988 se hace la número 13, Amanda 13. Suiza lo hace en un lugar no reclamado de la Antártida. ¿Te acuerdas que antes te he dicho que hay lugares en la Antártida no reclamados? Ahí es donde se hacen... Espacios, ¿no? Exacto, ningún país lo ha reclamado. Son pocos, pero hay. Pues ahí es donde se hacen proyectos que digamos que quizás no son legales o quizás ¿quién lo va a reclamar en un territorio no reclamado? Claro. No, y que tiene sentido, ¿no? Porque en Suiza está el CERN, Ujú. es un tema de los neutrinos, has dicho, ¿no? Sí, Pues sí. tiene sentido, vamos. Bueno, y está documentado en vídeo todo, ¿eh? Así que... Ok. Que no es una conspiración No. fantasiosa. De hecho, te metes en la página web del proyecto IceCube y encuentras partes del proyecto Amanda. Así que es totalmente... Esto es oficial. Empiezan a perforar, ¿vale? En ese punto no reclamado, 1988, Suiza contrata unas máquinas gigantescas para hacer agujeros y están 3 días perforando el agujero. La cámara la dejan quieta a 2,7 kilómetros de profundidad. La dejan ahí 3 días. Entonces, cuando quieren perforar más, al tercer día, van bajando más de 2,7 y ven unas luces que se generan en la cámara de la perforadora. Y se extrañan, ¿qué son estas luces a esta profundidad? Luces pequeñitas, como si fueran luciérnagas, pero en el agua, en la Antártida. Y en eso que se cruza ante ellos una estructura espinosa que se deja ver y desaparece. Le pega un golpe grande a la cámara, empieza a vibrar. Claro, ellos se quedan muy asustados porque dicen, ¿qué ser? Porque era un ser, se ve como si tuviese un exoesqueleto con espinas. ¿Qué cosa hay en los túneles de la Antártida que ha chocado con nuestra cámara? Digo túneles porque cuando perforaron encontraron unas cámaras, unos subterráneos y siguieron perforando, pero ya habían unos subterráneos, unos túneles ya naturales, llenos de agua. Esto lo llevan a investigación. No saben qué es ese bicho a más de 2,7 kilómetros de profundidad. Entiendo que de un tamaño considerable. Eso Bueno, ya no lo sé. No, porque la cámara no tiene por qué ser muy grande. No. Claro. Pero antes de que apareciera es precedido de unas luces muy raras que nunca habían visto. Total,
Llevan investigación todo esto y descubren que en la perforación de esos 3 días antes de dejarlo ahí parado, encuentran un fotograma donde se ve una caja amarilla a unos 2,5 kilómetros de profundidad. Dice, una caja aquí. ¿Una caja? Una caja. Un cubo, una Un caja. cubo, una caja, algo que les recuerda a una caja. No saben qué es. De Suiza no. Y este es el misterio de Amanda 13. Como unas perforadoras de Suiza, a kilómetros de profundidad, en las galerías subterráneas de agua de la Antártida, encuentran un animal que no debería existir. Se ve unas espinas en forma de arco. Choca ¿Hay contra... vídeos o algo de esto? Sí. El vídeo se ve perfectamente. Sí, lo podéis encontrar. Y como he dicho, claro, en la web oficial de Ice Cube podéis encontrar también informes de Amanda 13. Y no sé si el vídeo, pero el vídeo está en internet. ¡Buah! ¡Qué loco, tío! Es otro ser criptozoológico, ¿no? Pero no debería existir algo ahí. ¿Y la caja? Joder. O sea, dentro del agua, ahí en el fondo de lo que encontrara. Pero a profundidad, ¿eh? No es una caja en la superficie. No a ver, lo interpretan con una caja. Se ve una cosa amarilla. Ok. No sé. Y se nota que es un objeto artificial, Sí. creado por el hombre, ¿no? Mm. Que, bueno, igual también puede haber sido arrastrado por corrientes, Esa es la teoría que por dicen. otros, por otros trabajos de otros equipos científicos de la zona, o Eso si se es- puede buscar algo, o sea, si se puede dar sentido a esto, ¿no? Pero, wow, muy loco, tío. Muy, muy loco. choca contra la cámara, el bicho ese. Y bueno, claro, es lo que has dicho, no sabes el tamaño, lleno de espinas, bueno, debajo del mar, tío. Terrible. Tiene que haber tiene que haber cosas que aún no hemos descubierto. Tiene que haber muchas cosas y eso. Hay gente que tiene talasofobia, que tiene pánico al mar. Yo le tengo pánico a ir a la playa y a Mira, la gente, pero. Te voy a decir una cosa que yo creo que es el terror más grande que existe. Imagínate que estás nadando, te metes en profundidades normales con tu equipo de submarinismo y empiezas a tocar con el pie una bolsa de aire, de estas de metano, burbujas de metano, y te caes 100 metros hasta que vuelves a tocar el agua. Estando dentro del agua, te caes 100 metros en una bolsa de aire metano y caes otra vez al agua. Imagínate que hay otra bolsa y vas cayendo a las profundidades. Estás muerto. Es un horror, es un miedo tremendo. ¿Ha pasado esto alguna vez? Ha pasado y hay un vídeo. Cuéntamelo, por Dios. A ver, esto es un vídeo que hice hace muchos años y no tengo mis apuntes, no recuerdo bien. Da igual, pero me da mucho miedo. Lo único que recuerdo es que se recuperó la cámara del fallecido y vio por lo que había pasado. Y se vio como él, estando ya abajo, sabía que no podía volver. Se recuperó semanas después. El vídeo de su muerte real está en internet. Yo lo puse en mi canal. Buah. Y se ve la desesperación de que había caído abajo del todo y ya no podía volver. Y Claro. da muchísimo miedo, ¿eh? No, Sentirte da pánico. en su... Da pánico porque a mí no me va a pasar nunca porque yo no voy a la playa en la vida. Yo voy a la playa. A ver. Pero, es un claro, fe- entiendo que era un tío que estaba haciendo pesca en alta mar o estaba haciendo submarinismo en alta submarinismo. mar. En alta mar, porque esto solo te puede pasar en alta mar, entiendo. Pero que no piense la gente que esto pasa siempre. Es una cosa que puede pasar muy raro, pero puede pasar. Claro, porque en el fondo del mar debe haber zonas que hay escapes de gas o... Sí, es que imagínate. Claro. Y cosas Claro, te tremendas. metes dentro de la bolsa, vas cayendo. Ujú. La bolsa igual puede ser 50 metros de larga, caes Sí. como al vacío Qué miedo. por el efecto de la gravedad En la oscuridad. y vuelves a... claro, y caes. Y a lo mejor apareces dentro del agua a 70 metros y ya no es eso. Ya no es que no te dé tiempo a subir, es que la presión, la propia presión, tú no te puedes despresurizar Claro. y acabas muriendo igualmente. Ujú. Aunque salieras por la despresurización, si no te metes en una cámara de estas, acabarías muerto igual. Claro. Que creo que es lo que le pasó a este chico que sabía que ya no podía volver. Porque si no, o iba a ser destruido por la presión o porque ya no llegaba por el oxígeno. Me está dando ansiedad, Iván. Pues cuando edites esto y pongas el vídeo, vas a flipar. Guau. Me está dando mucha ansiedad. Bueno, seguimos en el mar. Seguimos en el mar y creo que viene la historia más interesante, que es la historia del barco Endurance.
¿Qué era? O sea, ¿de quién era el barco? ¿Qué misión tenía el barco de Endurance? Bueno, el barco Endurance hasta el 2022 lo estaban buscando. Nadie lo encontraba, estuvo como 100 años perdido y en el 2022 un grupo de expediciones que estaba destinado a ver si lo encontraba, lo encontró. Hablamos de un barco que en 1914 es contratado una persona llamada Ernest Shackleton. Lo contratan para hacer una expedición en la Antártida para dar la vuelta y hacer como una especie de cartografía, no solo geográficamente, sino de fauna, todo, una expedición. Y mientras está haciendo la expedición, casi al final, se quedan atascados. Es un rompehielos gigante. Se quedan atascados, perdidos, allí nadie, no hay contacto, no pueden hacer nada. ¿Qué pasa? Pues que pasan los días, la tripulación tiene que bajar del barco, hacen como una especie de, no sé, como un campamento para ver si andando por el hielo encontraban algo. Pero pasan los meses y allí nadie viene. La gente se empieza pues a cabrear porque están al borde de la muerte allí en la Claro, tienen Antártida, que todo es hielo. sobrevivir como puedan. Claro. Entonces, con trineos se les ocurre irse lejos. Este capitán, el señor Shackleton, era un hombre muy valiente, un hombre que protegía a toda la tripulación y por esa valentía no desistió. Y gracias a eso, con trineos se fueron a mar abierto, que estaba congelado ahí en la Antártida, y se metieron por el mar de Weddell hasta la isla Elefante. 21 meses estuvieron allí varados, sobreviviendo, 21 meses, comiendo, racionalizando la comida Sí, como podían. Como viven, ¿no? Como los Exacto. del avión. Sí, muy parecido. Bueno, pero no llegaron A comerse entre ellos, ¿no? Por poco, por poco. Ya al borde de la desesperación, después de 21 meses, intentando llegar a la isla Elefante, no podían hacer nada. Shackleton dice, vamos a hacer un pequeño bote y nos vamos a mar abierto. Mar abierto. Él y 2 personas. Mar abierto. Están 500 kilómetros con un bote pequeño navegando durante días. Dice que, bueno, las tormentas por la noche allí es el mayor terror, era un infierno. Les rompió el alma el estar en la oscuridad con tormentas, olas gigantescas en un pequeñito bote. No se sabe muy bien cómo llegan a Georgia del Sur. Y allí, pasando noches bajo cero, dicen que hasta menos 50 grados. Yo no sé cómo sobrevive alguien a menos 50. Nadie murió. Ningún miembro de su tripulación. Porque cuando llegaron a Georgia del Sur, pudieron rescatar a toda la tripulación después de 21 meses. O sea, la historia del Endurance es un viaje épico de una persona, Shackleton, que no se rinde nunca y hace lo imposible sabiendo que puede morir y al final consiguió salvarlos a todos. Pero hay eventos paranormales. Durante esos momentos. Cuando está en el bote, recordemos, él iba con 2 personas. Ajá. Él ve una tercera persona que no conoce. Una tercera persona que le decía, por allí. O intentar girar un poco el bote. El concepto del tercer hombre, ¿no? Exacto. Es el concepto del tercer hombre, lo que Shackleton dice que le salvó a él y a toda la tripulación. El tercer hombre, bueno, es un misterio, personas que cuando están al borde de la muerte dicen sentir una presencia y verla. Pasó en las Torres Gemelas, ¿no? Cuando los bomberos pues entraron y algunos iban a morir, escucharon una presencia, gira por este pasillo y salta por ahí. Me lo invento, pero el concepto era algo así. Sí, esta historia es tremenda. Pues déjame que te cuente algo. Tremenda historia, amigo. Pero te voy a contar la historia de alguien, de un español, que se llamaba Isidoro Arias. ¿Te suena? No. Wow. Este señor era marinero gallego y decidió hacer la vuelta al mundo con su barco. Ya, él creo que ya lo había hecho alguna vez más, era con un velero además. Y brutal la historia de este hombre porque él cada día hablaba con radio con su familia, con
la gente que sabía que estaba haciendo como una especie de récord, ¿no? Porque cruzar el mundo, dar la vuelta al mundo en velero, Ujú. pues tiene Hombre, su claro. meritazo, ¿no? Sí. Tenía todo el barco 100% equipado, con sus enseres para aguantar todo ese tiempo, iba cruzando de puerto en puerto, se iba parando para repostar, para todo. O sea, estaba bien hecho, el tío tenía experiencia de sobras para hacer algo así, o tal hazaña. Y dicen, su hijo, y con la gente que hablaba con él, dice que mm, tal día él empezó a llamarles y no, o sea, cuando hablaban, decían que decía como cosas raras, como que estaba como desmarchado, que no era como el mismo, no era el Isidoro, no era su padre, no era, no sé, estaba raro, decía incongruencias. Incluso en una de las últimas llamadas que se llegó a hacer de Isidoro, que se llegaron a tener en contacto, es que decía que durante la noche entraban en el barco y que le molestaban y que caminaban por la proa y por todas partes y que eran unos seres y que él estaba muy asustado y que subían al barco y no sé qué. Bueno, la cuestión es que el bueno de Isidoro Arias desapareció y al cabo de unos meses apareció el barco, solo el barco, en un puerto de Sudáfrica, si no me equivoco, y sin más, no faltaba nada, incluso la mesa estaba puesta con la comida y no se supo nada más. Simplemente hay grabaciones de él diciendo esto, ¿no? Que escuchaba, que están entrando, Ah, están pero entrando. esas grabaciones, ¿cómo las obtienen? ¿Estaban en el barco? No, por radio, cuando él Ah, hablaba vale, con vale, vale. sus familiares y quiero decir, Ostras, qué historia, ¿no? ¿qué le ocurrió a Isidoro? A día de hoy pasó aquí en España. Eso es un caso, o sea, no pasó en España, sino que él era español y creo que su hijo lo ha contado alguna vez en un programa y tal. Ah, ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tiene que ver con la Antártida? Pues sí, sí tiene que ver, y más con este caso que has contado, ¿no? Estar solo en alta mar en esos momentos tan crudos, claro, la cuestión o lo que yo te planteo aquí es esa aparición del tercer hombre que te da fuerzas para continuar y no desfallecer y llegar a la meta y no morir, también puede ser a la inversa, como le pasó a Isidoro, ¿no? ¿Qué eran esos seres que veía? No lo sé. Pero, claro, al final, navegar en alta mar, en las noches donde no hay nadie, que es lo más cercano a lo que podría ser navegar por el espacio con tu nave, claro. Sí, totalmente. Pero claro, ¿qué cosas se ocultan en la oscuridad de los mares? Igual que en los bosques perdidos en Estados Unidos, Buah, que hay lugares que no ha pisado el hombre aún. ¿Qué se oculta en el mar? Pues el misterio más absoluto. totalmente. Y volviendo a la Antártida, aquí te voy a hacer la pregunta picantona del Vale. día. No picantona, ¿eh? Pero hay gente o hay teorías muy conspiranoicas que hablan de un muro y de que detrás del muro hay un mundo mucho más extendido que explorar y todo eso. ¿Tú qué opinas de todo eso? A ver, Porque claro, si hay tanto misterio y tantas bases ahí científicas y tal y tal y tal, dicen que incluso filmaciones de ese muro, no sé. filmaciones hoy por hoy, inteligencia artificial, no te puedes creer nada. Es que volvemos a lo mismo. Aunque fuesen reales, no se puede saber. Pero es cierto que en la Antártida hay muchas oquedades, hay agujeros gigantescos, hay algunos donde se ven compuertas, hay unas fotos muy famosas en la Antártida de unos agujeros muy grandes con una media compuerta como cerrando. No me extrañaría nada que bases militares estuvieran haciendo cosas bajo los hielos. Y tiene sentido, ¿no? Porque bajo los hielos el clima será mejor que encima. Porque encima las ventiscas, la teoría iglú, ¿no? Tú haces un iglú con el propio hielo Sí. para mantener el calor. Pues quizás bajo tierra pasa algo parecido. No lo sé, estoy teorizando, pero agujeros gigantes hay. Sí, pero bueno, eso Y de que hay un mundo más allá, lo de los maravilloso. muros. Oye, pues Richard Evelyn Byrd, este explorador de la Antártida tan famoso,
dijo haber visto un agujero gigante en la Antártida donde el clima era más agradable y había vegetación, plantas verdes. Se hizo muy famoso. El Capitán Bert, ¿no? Es Teoría de tierra hueca o algo así. tierra hueca, sí. A ver, no tan exagerado, no creo que sea la tierra hueca como describen de un sol interior, pero cavernas gigantes como un país puede contener el interior de la Tierra, no solo la Antártida, cualquier parte del mundo. Galerías como la Cueva de los Tallos, allí en Ecuador, Wow. son tan enormes que ahí puede vivir una civilización. De hecho, Turquía con la Capadocia, más de 60, 70 ciudades intraterrenas, donde yo me metí en una de Dinkuyu y en otra también, Kaimakli. Ahí podían vivir cientos de miles de personas con los conductos de ¿En serio? ventilación. O sea, Claro. o sea, que son ciudades excavadas en... Sí. Pero ¿qué necesidad había de hacerlas bajo tierra? Lo único que se sabe es que cerraban desde dentro. Desde fuera no se podían abrir. Eran unos círculos de piedra enormes que con un agujerito por dentro y un palo, Podían abrir y Podían. cerrar. pero desde fuera no, Claro. solo desde dentro. ¿De qué se protegían? ¿Y hay datación de antigüedad? Buah, no lo sé. Seguro que eso es un dato que a mí se me ha olvidado. Lo estudié hace mucho tiempo cuando fui, no lo recuerdo, pero sí que hay unos datos. Oficiales 100% no. Claro, es que claro, me estás diciendo que hay ciudades bajo tierra colosales en las cuales vivía gente y me estás diciendo que no se sabe cuál es el motivo de que estuvieran ahí abajo. Exactamente no. Hay teorías, entiendo. Hay muchas. La más importante en la que yo estuve fue de Dinkuyu. 21 niveles hacia abajo. El 21 estaba prohibido, pero nos metimos. Y el 21 tiene un túnel. ¿En serio? Pero pasa Claro. rollo como con las pirámides, que si pagas un poco te... Aquí no, aquí aunque pagases no, porque no había luz, no había nada, era peligroso. De hecho, se había derrumbado el túnel del 21 que conectaba con Kaimakli, que es la otra ciudad de al lado. Pero nos metimos a ver un poco con la visión nocturna y demás. Claro, llama la atención porque está excavado en roca, son salas gigantescas. Luego se utilizó años posteriores como iglesias y demás, porque están tan bien hechas que las reutilizaron. Y los conductos de ventilación, eso es una obra de ingeniería, lo que tienen ahí. Pero bueno, volviendo al tema Antártida... No, es que ahora me has dejado loco con eso, tío. Claro, está muy pero guay. ¿qué tipo de...? O sea, ¿qué había allí? Como... Bueno, Pues mira, casas propias para la gente, ¿no? O como... había un habitáculo para animales, otro para comida, otro para casas de dormir y demás. Es una ciudad completa bajo tierra. Los restos de hollín, porque yo buscaba eso. Yo digo, claro, ¿cómo iluminaban? No había restos de hollín. ¿Y cómo de antes veía? No tengo ni idea. Y no había grabados en las paredes, no hay nada. No tengo ni idea, pero los conductos de ventilación también iluminaban algo. No lo suficiente, pero algo sí. Lo grabé todo, está en el canal. Hostia, no me ves, no lo sé. Qué mal fan tuyo soy, tío. No, No tengo hombre. vergüenza. Eso tiene muchos años, tiene muchos años. No, pero me he sentido súper curiosidad porque, joder, sí que me sonaba. Y hay ciudades allí en la Capadocia subterráneas que no se han descubierto aún, que se sospecha que hay. Es como un hormiguero gigantesco. ¿Cuántas cosas faltan por descubrir? Sí. Y nos dicen que ya es todo inventado. Una leche está todo inventado. Sí. Inventado, no, descubierto. Y explicado, todo explicado y descubierto. Nada. Ya, tío, ya. Y volviendo a lo de la Antártida, y esto es una pregunta que te hago a título personal, y me molaría que le dieras una vuelta, en base a tu opinión, el hecho de que ¿no te parece raro que cada nación importante tenga una base científica allí? Que más o menos, porque hay muchos vídeos enseñando pues cómo montan las bases, cómo viven. Hay otro punto que ahora hablaremos, pero aparte de esos estudios, ¿no te parece extraño? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué? No sé. Hombre, me parece muy raro. Recordemos en la antigüedad, es que estos misterios ya están más que tratados. El tema de High Jump, la operación High Jump, ¿no? Sí. Que la llamaron la falsa guerra de los pingüinos, porque eran maniobras militares en la Antártida de las que vinieron el 10%. Y decía la gente, ¿con quién se han peleado? ¿Con los pingüinos? Ahí no hay nadie que sepamos.
algo raro pasa en la Antártida. Yo no creo que estos militares y estos científicos sea simplemente eso, ¿no? Algo hay que desconocemos. Mira, y además esto es reciente y sigue pasando y pasa y pasa, y esto también me gustaría saber tu opinión. Tío, ¿sabes que hay un montón de violaciones y asesinatos en esas bases científicas? No tenía ni idea. Sí, tío. Se ve que, y hay un montón de reportes y tal, de, bueno, científicos o gente que está allí trabajando, enloquece y empiezan a asesinar, a violar a las compañeras. Y hay gente que está especulando diciendo que es que eso, bueno, hay gente que dice que es porque no te toca mucho el sol, pero, tío, en Noruega tampoco te toca mucho el sol, y en Inglaterra tampoco, y no sé, es como... Es diferente salir y ver edificios en Noruega O socializar, claro. que salir y ver la nieve y la muerte. Claro. Howard Phillips Lovecraft tenía razón. Cuando él escribió En las montañas de la locura, se basaba en unos científicos en la Antártida que descubren una civilización congelada y unos seres que estuvieron antes que el hombre y se quedaron bajo el hielo. Él sabía que el tono de la locura en la Antártida era un proceso secundario que sufría el hombre al estar aislado de todo esto. De hecho, hay novelas como las de Cixin Liu, esta persona china que nos dejó las novelas de Los Tres Cuerpos y Ajá. El Bosque Oscuro y demás. Él trata mucho la psicología en el espacio y de cómo sí o sí el ser humano se vuelve loco cuando rompe el lazo con la Tierra. Hay una parte en el libro El Bosque Oscuro en el que ya no te puedes comunicar con la Tierra porque se rompen unas antenas, etc. La tripulación empieza a volverse loca porque el cordón umbilical que te une con la humanidad se rompe para siempre. Y ahí pasan cosas internas que aún no hemos descubierto a nivel pues, psicológico. La humanidad aún no sabe qué puede ocurrir. Pero en la Antártida puede ocurrir algo así. Algo parecido, ¿verdad? Ujú. Sí, es como que, primero que, y esto es opinión propia, creo que el ser humano evidentemente no está diseñado para estar en mitad del espacio, del universo, Ujú. moviendo. Y seguramente allí en la Antártida se deba generar no un efecto exactamente igual, porque no es el espacio, Mm. pero sí algo parecido. Bueno, sobre todo porque está en un lugar extremo del planeta. Y allí deben, pues eso, hay gente que habla de energías telúricas o de los polos. A ver, ahí la radiación solar te pega más, porque Claro. como la magnetosfera es como un toroide en los polos, donde se ven las auroras Sí, boreales. esto que hemos visto en los libros de ciencias. ¿Por qué se ven más las auroras? Porque entra más radiación, no solo solar, sino cósmica, de cualquier punto. Quién sabe, ¿no? Lo que puede... No sé, puede ser. Tío, ahora has nombrado a Lovecraft, que a mí me encanta, es un autor que me encanta. Ujú. Y la manera que tiene él de crear a los monstruos, o Cthulhu, por ejemplo, Ujú. es increíble, tío, porque me recuerda al monstruo este que me has mencionado, el capamón este. ¿Cómo El era? cagadón. El cabagón. Tío, es como una especie de... a ver, no es un pulpoide como Cthulhu, pero es sorprendente porque Lovecraft, ¿cuándo escribió esto? Hace ya Hace casi un montón. 100 años o casi. Sí, ¿no? algo así. Tío, que mira lo que describía Lovecraft, ¿eh? Lo Que mismo. no había cine, no había Google, no había nada y decía eso. No sé, me recuerda mucho a Cthulhu, por ejemplo, a un ser de la Antártida, un ser extraterrestre, pulpoide. Ujú. Él sabía muchas cosas. De hecho, en internet hay mucho repipi que te dicen, no, Lovecraft era una persona muy depresiva y no creía en estas cosas, se lo inventaba todo. Gente repipi que no estudia y no investiga bien. Porque tenía amigos en su círculo de Lovecraft, como luego se conoció, que estaban metidos en sociedades secretas. Y tenían contactos con Aleister Crowley. Lovecraft no tuvo contacto con Crowley, pero su círculo sí. Y seguro que le llegaba información. ¿Por qué hay cosas como el relato Dagón, marinero, que se encuentra una isla putrefacta hecha de cadáveres de animales, encuentra ahí una estatua
con inscripciones del dios Dagón. Y Dagón, de los filisteos, Mesopotamia, inscripciones en cuneiforme. Vamos a ver, este hombre sabía cosas. Este hombre sabía muchas cosas. Ya haremos un programa de Lovecraft algún Y día. es que además, cuando quieras. Es curioso. ¿Tú has leído La sombra sobre Yo Innsmouth? lo he leído todo de Lovecraft. En La sombra sobre Innsmouth, que es ese pueblo donde el chico coge un autobús porque quiere ir a otro sitio, pero no le toca otra que hacer noche en Innsmouth. La manera de describir el pueblo, su gente, que son como gente rara, como con la piel envejecida. Y la leyenda, ¿no? Que le cuenta el tipo ese, ¿no? Que salen del mar. Esos seres salen Los hombres del mar. pez, Los como, hombres pez, como guau. la leyenda de Oanés, que eran hombres peces que salían del mar para instruir a los hombres. Que eso es real, eso es mitología real. Coño, el hombre pez de Liérganes. También. ¿Suena esto? Es que España tiene también mucha mitología de este tipo. No mitología, sino casos o encuentros bizarros y que inevitablemente conectan con el mar y, por lo tanto, con la Antártida. Dicho esto, ya a modo de conclusión, ¿conoces si ha habido algún encuentro raro en la Antártida, por ejemplo? Porque sí que me suena de haber visto casos de científicos o de gente que estaba allí trabajando y haber tenido encuentros, incluso gente que se ha perdido y a los días aparecer los restos de esa persona. Claro, allí hay osos polares, pregunto, no lo sé, no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea de fauna y todo eso. A ver, sí que sé que hay desapariciones misteriosas, pero claro, tú tienes que tener en cuenta que tú mientras andas por la Antártida hay grietas que a lo mejor te caes también cientos de metros. Un vídeo terrorífico de eso. Porque son bloques de hielo que se resquebrajan y que te hacen cavernas gigantescas. Claro, desapariciones... A ver, hace poco desapareció un submarino entero. Y hace unos ¿Allí días... en la Antártida? Hace unos días ha aparecido después de unos meses. Sí, sí, sí. Ay, es verdad, me suena, ¿no? Me suena que ha aparecido y que había registrado unas cosas raras por debajo Mira, del hielo. muy parecido a Amanda 13, todo el asunto. Lo que pasa que no nos han dicho qué es lo que se ha visto. Sí, sí, vi la noticia, es cierto, y además hace poco, hace un mes y medio o algo así, que apareció un submarino y que ese submarino había registrado algo debajo del hielo de la Antártida. Bueno, veremos a ver. Igual se tiran tropecientos años en decir lo que se ha Claro, encontrado ahí, eso pasa. porque siempre estamos igual. Pero bueno. Sí. Amigo Iván, nada, muchísimas gracias por hablarnos de la Antártida, de sus misterios. Creo que ha quedado un podcast súper interesante. Y me gustaría que, amigos, en la caja de la descripción me digáis, oye, si conocéis algún caso más de la Antártida, o si conocéis algo, alguna anécdota, algo extraño. Y sobre todo, ¿qué opináis de qué diantres hacen allí la mayoría de naciones grandes del mundo, ¿no? Así que nada, Iván, muchas gracias. Y si tienes algo más que decir a modo de conclusión, ahí tienes la cámara. No, decir que hay muchos temas, hay muchísimos temas de la Antártida, muchas historias y estaría bien recopilarlas, ¿no? Que la gente pues nos lo escriba en los comentarios. Y nada más, gracias por invitarme a tu espacio, Xavi. Gracias a ti, Iván. Y nada, amigos, amigas, la semana que viene, más y mejor. Nos vemos.